Jake Morrison caminaba por los largos pasillos metálicos de la estación Nexus Prime. Sus botas hacían un suave chasquido al pisar. El suelo pulido. El comandante humano había estado en muchas estaciones alienígenas antes, pero esta siempre lo hacía sentir pequeño. Las paredes se alzaban tan altas que apenas podía ver el techo. Todo estaba construido para criaturas mucho más grandes que humanos. Hoy fue diferente, sin embargo. Hoy Jake trajo información que podría salvar miles de millones de vidas. Solo tenía que lograr que el Consejo Alienígena lo escuchara. Eso sería lo difícil. La sala del Consejo era enorme. Representantes de más de 800 especies alienígenas diferentes se sentaban en filas curvas que subía y subía como un cuenco gigante. Algunos extraterrestres parecían insectos gigantes. Otros estaban hechos de lo que parecía ser cristal. Algunos flotaban en tanques de gas de un color extraño. Jake los había visto todos antes, pero aún le asombraba cómo la vida podría ser diferente. Jake tomó su lugar en la plataforma de conferencias en el centro de la sala. La doctora Lisa Carter estaba de pie junto a él, sosteniendo un pequeño dispositivo que mostraba fotos y videos. Lisa era una de las personas más inteligentes de Jake, lo sabía. Si alguien podía explicar la ciencia, era ella. «Honorables delegados», comenzó Jake. Su voz se amplificó tanto, todos podían oír. «Hemos descubierto algo muy peligroso. El Imperio Sapiriano está construyendo un nuevo tipo de arma. Lo llamamos cañón de riel». El embajador Beltar de la hegemonía cristalina se puso de pie. Su cuerpo parecía hecho de cristal transparente, pero Jake sabía que era mucho más fuerte que eso. Cuando habló, su voz sonaba como campanillas de viento. «Humano Jake Morrison», dijo Beltar, «a tu especie le encanta luchar con simples armas, pistolas que disparan balas de metal. Sabemos esto de ti, pero tenemos escudos de energía, tenemos barreras de plasma. ¿Qué puede hacernos una simple bala de metal?» Otros extraterrestres en la cámara comenzaron a emitir sonidos. Algunos chirriaron como insectos, otros emitían pitidos electrónicos. Jake sabía que estos sonidos significaban que se reían de él. Pensaban estaba haciendo el tonto. Lisa dio un paso adelante y activó su dispositivo. Un holograma apareció sobre ellos mostrando prueba desde la Tierra. En el video, un cañón de biel disparó una pequeña varilla de metal a un objetivo. La varilla se movió tan rápido que fue solo un borrón. Cuando dio en el blanco, la explosión fue enorme. «Esta no es una simple bala», dijo Lisa. «Un cañón de riel usa potentes imanes para disparar objetos muy, muy rápido. La varilla de metal en esta prueba fue moviéndose a 30.000 metros por segundo. Cuando algo se mueve tan rápido, impacta con una fuerza increíble». General Crichton, del ejército de Borak, emitió el chasquido que significaba risa. Era un extraterrestre alto que parecía una mantis religiosa, pero mucho más grande y cubierto de piel similar a una armadura. «Imposible». El general Crichton dijo, «Nuestros escudos pueden detener explosiones de plasma que podrían destruir tu luna. Estos cañones de riel son solo juguetes para una especie primitiva que nunca aprendió. Mejores maneras de luchar». Jake sintió que su ira aumentaba, pero mantuvo la voz serena. Recordó las lecciones que la humanidad había aprendido a las malas. Durante las guerras coloniales en la Tierra, los cañones de riel lo cambiaron todo. Ciudades protegidas por los mejores escudos de energía habían sido destruidos en segundos. «No intentamos asustarte», dijo Jake. «Intentamos para ayudarte. La matemática es simple. Cuando algo pesado se mueve muy rápido, transporta una enorme energía. A las velocidades. Estamos hablando de que incluso una pequeña roca se vuelve tan poderosa como una bomba nuclear». Lisa modificó el holograma para mostrar ecuaciones matemáticas. Números y símbolos flotaban en el aire sobre ellos. La mayoría de los extraterrestres parecían aburridos. «La fórmula es física básica», Lisa lo explicó. «La energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Si duplicas la velocidad, obtienes 4 veces la energía. Si haces que algo gire 10 veces más rápido, tienes 100 veces más poder.
Los safilianos están construyendo algo que puede disparar objetos a velocidades increíbles. El embajador Veltar agitó uno de sus brazos de cristal. La doctora Lisa Carter, apreciamos tu preocupación, pero nuestra tecnología va mucho más allá de lo que los humanos comprenden. Nuestros escudos adaptativos pueden cambiar para detener cualquier ataque. Aprenden y se adaptan en tiempo real. Jake quería gritar. Estos extraterrestres estaban tan seguros de su tecnología que no podían ver el peligro que se avecinaba. Era como ver a alguien caminar hacia un precipicio. Con los ojos cerrados. Por favor, dijo Jake, déjennos compartir nuestros sistemas defensivos con ustedes. Sabemos cómo detener el cañón de riel. Ataques. Aprendimos porque teníamos que hacerlo. Nuestra gente murió aprendiendo estas lecciones. No tienes que cometer lo mismo. Errores. Una joven alienígena cerca del fondo de la cámara se puso de pie. Parecía casi humana, pero su piel era azul pálido y sus ojos eran mucho más grandes. Jake la reconoció como Sarah Moon Whisper, de la delegación altariana. Los altarianos eran una de las especies más nuevas del Consejo. ¿Qué tipo de defensas funcionan contra estos cañones de riel? Sarah preguntó. Su voz era suave pero clara. Lisa sonrió. Esta fue la primera vez pregunta que les habían hecho. Barreras cinéticas, dijo. En lugar de intentar desviar el proyectil, se absorbe su energía. Múltiples capas de armadura especial que pueden distribuir la fuerza del impacto sobre un área amplia. Es como atrapar un béisbol con una red en lugar de una pared sólida. Ridículo, dijo otro extraterrestre. Este parecía medusas hechas de luz. ¡Qué pensamiento tan primitivo! La armadura es para especies que no han descubierto la energía adecuada. Manipulación. El debate se prolongó durante horas. Jake y Lisa mostraron más videos, más datos, más pruebas. Explicaron cómo funcionaban los cañones de riel. Mostraron las matemáticas que demostraban lo peligrosos que podían ser. Ofrecieron compartir información humana, tecnología gratis. La mayoría de los extraterrestres simplemente se rieron o los ignoraron. Estaban demasiado orgullosos de su tecnología avanzada para escuchar las advertencias de los humanos. Después de todo, los humanos aún eran una especie joven. ¿Qué podían saber que los humanos mayores y más sabios? Las civilizaciones no lo hicieron. Finalmente se convocó a votación. Los resultados se anunciaron en una docena de idiomas alienígenas diferentes al mismo tiempo. Jake no necesitaba traducción. Podía saberlo por los sonidos, colores y movimientos alrededor del cámara. Las especies votaron a favor de desestimar la advertencia humana. Solo 3 votaron a favor de aceptarla. ¿En serio? Sarah Moon Whisper y otras 2 especies pequeñas creían que los humanos podrían tener razón. Mientras la sesión del consejo terminó, Jake sintió una profunda tristeza en el pecho. Había hecho todo lo que pudo. Les había mostrado la verdad, pero el orgullo y la arrogancia los habían cegado ante el peligro. Veltar se acercó a Jake mientras la cámara se vació. Humano y Jake Morrison no se sientan mal. Su especie aprenderá que hay mejores maneras que la violencia. Quizás dentro de unos miles de años descubras métodos más civilizados para resolver conflictos. Jake miró al alienígena de cristal. Embajador, espero que tenga razón. Espero que estemos equivocados sobre esta amenaza. Pero no, por favor, recuerda que intentamos advertirte. Cuando Jake y Lisa dejaron Nexus Prime, ambos sabían lo mismo. En algún lugar, los zafirianos estaban construyendo su arma, y cuando la usaran, la galaxia aprendería una terrible lección sobre el poder de la física simple. El capitán Ryan Mitchell miró fijamente la pantalla oscura de la flecha silenciosa. Durante 3 semanas habían estado flotando en el espacio vacío cerca del límite del territorio sapiriano. La nave funcionaba con la mínima potencia para evitar ser detectada. Todos los sistemas que pudieran emitir energía estaban apagados. Ryan estaba cansado. Su tripulación estaba cansada, pero tenían un trabajo que hacer. Informes de inteligencia sugirió que los zafirianos estaban construyendo algo grande en la luna industrial llamada Kithbar. El almirante Harper quería saber qué era.
Capitán, susurró la teniente Amy Rodríguez desde su puesto. Estoy captando algo en sensores pasivos. Ryan se movió para mirar por encima de su hombro. Amy era su mejor operadora de sensores. Si encontraba algo, vale la pena investigar. La pantalla mostraba una luna lejana cubierta de actividad de construcción. ¿Qué estoy viendo?, Ryan preguntó en voz baja. Aunque estaban a millones de kilómetros de distancia, mantuvo la voz baja. El espacio tenía una forma de hacerte... Siento que alguien podría estar escuchando. Un proyecto de construcción enorme, señor. Toda la superficie de esa luna está cubierta, con actividad en el edificio. Observen las lecturas de potencia. El ingeniero jefe Pete Sullivan se unió a ellos en el sensor estación. Pete llevaba 20 años trabajando en barcos. Sabía cuánta energía se necesitan cosas diferentes. Santo, Pete se contuvo de maldecir. Señor, los niveles de potencia son desorbitados. Lo que sea que estén construyendo necesita más electricidad que la que consumen algunos sistemas estelares enteros. Ryan estudió las lecturas. Las cifras no tenían sentido. Ningún proyecto de construcción normal necesitaría tanta energía. Ninguna fábrica ni astillero. Energía requerida en esta escala. Amy, ¿puedes darnos una mirada más cercana sin... ¿detectado? Puedo intentarlo, señor. Si nos acercamos usando solo los propulsores de maniobra, podríamos obtener escaneos detallados. Durante las siguientes 6 horas, la flecha silenciosa se deslizó por el espacio como un felino de caza. Se movían tan lentamente que cualquiera, quienes los observaban, pensarían que eran solo otro trozo de basura espacial. Finalmente, se acercaron lo suficiente para una observación detallada. Escaneos. Lo que vieron hizo que todos en el puente se quedaran en silencio. La superficie de la luna estaba cubierta de enormes anillos metálicos. Cada anillo tenía 1 kilómetro de diámetro y estaba hecho de algún tipo de bobina magnética. Los anillos estaban dispuestos en una larga línea que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros. En un extremo había una enorme central eléctrica que parecía capaz de suministrar energía a todo el planeta. Pete, Ryan dijo lentamente, «Por favor, dime que no es eso lo que pienso». Lo es. Pete estaba haciendo cálculos en su computadora. Su rostro se estaba poniendo más pálido. «Por minuto, capitán, considerando el tamaño de esas bobinas magnéticas y los requisitos de energía, eso es un cañón de riel. Un cañón de riel enorme». Amy parecía confundida. «Pero, señor, es enorme. ¿Por qué construyen algo tan grande solo para disparar proyectiles?» Ryan recordó su entrenamiento en la academia. Militares humanos. La historia era un aprendizaje obligatorio para todos los oficiales. Porque el tamaño importa con los cañones de riel, Amy. Cuanto más grande sea el imán, bobinas, más rápido puedes acelerar el proyectil. Cuanto más rápido vaya, más daño causará. Pete terminó sus cálculos y se los mostró a Ryan. Los números eran aterradores. «Señor, si no me equivoco, esta cosa podría acelerar un proyectil a quizá un 20 o 30% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, incluso un objeto pequeño impactaría con la fuerza de un asteroide destructor de planetas». Ryan abrió inmediatamente un seguro canal de comunicación a la Tierra. El mensaje tardaría horas en llegar al almirante Harper, pero ella necesitaba saberlo esto. «Almirante Harper», Ryan registró. «Tenemos confirmación visual del arma Sapirán. Construcción en la luna Cathar. Parece ser una enorme instalación de cañones de riel, posiblemente de clase destructora de planetas, que requiere órdenes inmediatas». Mientras esperaban una respuesta, la tripulación del Silent Arrow continuó observando la construcción. Miles de trabajadores sapirianos se desplazaban por el lugar como hormigas. Enormes barcos traían materiales y equipos. Los extraterrestres trabajaban sin descanso para terminar su proyecto. ¿Cuánto faltaba para que estuviera operativo?, preguntó Ryan a Pete. En cuanto al progreso de la construcción, quizás 2 meses. Ni siquiera intentan ocultar lo que están construyendo. Supongo que nadie en la galaxia sabe cómo es un cañón de riel. Amy negó con la cabeza. «O nadie cree que los cañones de riel sean peligroso. ¿Recuerdas la reunión del consejo? Todos esos extraterrestres se rieron del comandante Morrison.
Ryan sintió un escalofrío en su estómago. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían ignorado la advertencia de la humanidad. Ahora, los sapirianos estaban construyendo el arma exacta sobre la que los humanos habían intentado advertir a todos. La respuesta del almirante Harper llegó 18 horas después. Su rostro, en la pantalla de comunicación, se veía sombrío y decidido. Capitán Mitchell, prepare un paquete completo de inteligencia. Especificaciones técnicas completas, cronograma de construcción y capacidades estimadas. El Consejo Galáctico necesita, para ver esta evidencia. Almirante, con todo respeto, antes no nos escucharon, ¿por qué nos escucharían ahora? Porque esta vez tenemos pruebas, Ryan, pruebas contundentes de lo que están construyendo los sapirianos. Quizás la confirmación visual haga hacerles tomar la amenaza en serio. Ryan y su equipo pasaron los siguientes 3 días reuniendo cada pieza de información que pudieron, grabaron videos de la construcción, midieron los sistemas de energía, calcularon el alcance probable del arma y su capacidad destructiva. El paquete de inteligencia se transmitió tanto a la Tierra como a Nexus. Estación principal. En cuestión de días, el Consejo Galáctico revisó la evidencia humana. Su respuesta fue exactamente lo que Ryan temía. El asesor científico jefe, Moran, de el colectivo Atereal, emitió un comunicado oficial. El proyecto de construcción en Cathar parece ser una operación minera o quizás un primitivo lanzador de carga. La interpretación humana de esta instalación. Como sistema de armas, se refleja la desafortunada tendencia de su especie a ver amenazas militares donde no las hay. Solo, una delegación tomó en serio la advertencia. Sarah Moon Whisper, del Consejo Altariano, contactó discretamente a los humanos. Representantes, quería especificaciones técnicas para sistemas de barrera cinética. Su equipo iba a empezar construyendo defensas por si acaso los humanos tenían razón. De vuelta en la flecha silenciosa, Ryan recibió nuevas órdenes del almirante Harper. Debían vigilar Cathvar e informar de cualquier cambio en el cronograma de construcción. Pete, ¿cuál es tu mejor estimación para la finalización?, preguntó Ryan. 6 semanas, quizás 7, están terminando la última. Ahora, los componentes. Parecen sistemas de puntería y computadoras de control de tiro. Amy levantó la vista de su sensor. Estación, señor, estoy detectando disparos de prueba. Pequeños, solo estoy revisando los sistemas, pero las lecturas de energía son consistente con operaciones exitosas con cañones de riel. Ryan asintió con gravedad. Los zafirianos estaban casi listos. Pronto tendrían un arma capaz de destruir mundos enteros, y nadie en la galaxia creía que estaban construyendo. Continúen monitoreando, ordenó Ryan, y enviaron informes diarios al comando de la Tierra. Cuando esa cosa se conecte, necesitamos saberlo de inmediato. A medida que pasaban los días, Ryan vio cómo el arma daba su último golpe. El enorme cañón de riel se extendía por la superficie de Cathvar como una cordillera metálica. El disparo de pruebas se convirtió en más frecuentes. Cada disparo de prueba enviaba lecturas de energía que sobrecargaban los sensores de las flechas silenciosas. 1 semana, señor, Pete informó durante la fase final de construcción. Quizás menos. Ryan envió su última advertencia al comando de la Tierra. Almirante, la instalación Cathvar está casi operativa. Se recomienda tomar medidas inmediatas para alertar a todos los sistemas habitados. Los zafirianos podrán atacar cualquier mundo en este brazo galáctico. La respuesta del almirante Harper fue breve pero clara. Continúen la vigilancia, documenten todo. La galaxia decidió ignorar nuestras advertencias. Ahora solo podemos. Observa y prepárate para ayudar a recoger los pedazos. Ryan lo entendió. La humanidad había hecho todo lo posible para evitar esto. Desastre. Habían advertido al Consejo. Se habían ofrecido a compartir tecnología defensiva. Habían proporcionado hormigón. Evidencia de la amenaza. La galaxia había decidido no creerles. Pronto, esa decisión tendría consecuencias terribles. En la luna Cathar, el gran cañón de riel se encendió para sus pruebas finales. La energía fluyó a través de bobinas magnéticas de kilómetros de longitud. De ancho, sistemas de orientación fijados en estrellas distantes, calculando trayectorias a través del espacio interestelar. El arma estaba lista. Los zapirianos habían construido un destructor de planetas, y nadie en la galaxia excepto los humanos
Sabía lo que venía. El embajador estaba revisando acuerdos comerciales cuando sonó la alarma. El cristal que observaba desde su escritorio en la estación de defensa orbital sobre Prime. Su mundo natal brillaba. Abajo, como una joya hecha de luz viva, hermosas ciudades de cristal flotaban en las nubes conectadas por puentes que parecían como arcoíris. ¿Cuál es la naturaleza de la alerta?, preguntó Beltar al oficial de guardia. El comandante Sixel, un miembro más joven del cristal en Higomony, revisó sus pantallas. Se detectó un objeto desconocido en vector de aproximación. Los sensores de largo alcance muestran composición metálica y tamaño pequeño. Beltar no estaba preocupado. La estación de defensa orbital estaba protegida por los escudos más avanzados de la galaxia. Un sistema de barrera adaptativo podría detener cualquier arma que la galaxia haya visto jamás. Plasma, cañones, rayos de partículas, torpedos de fusión. Nada podía atravesar sus defensas. Distancia y velocidad. Feltar preguntó más curioso que preocupado. Distancia, 8 millones de kilómetros, en aproximación. ¿Velocidad? Jigsaw hizo una pausa y volvió a comprobar las lecturas. Señor, eso no puede ser correcto. ¿Cuál es la lectura? 73.000 kilómetros por segundo. Y seguía acelerando. Beltar sintió una extraña sensación en su matriz de cristal. Era algo así como lo que los humanos llamarían miedo, pero su especie rara vez experimentaba tales emociones. Confirmar que... Leyendo. Confirmado, señor. El objeto está ahora a 81.000 kilómetros por segundo. Impacto en 47 segundos. Otros oficiales en el centro de mando comenzaron a notar. Actividad. La coordinadora de defensa Kelmira flotó para examinar los datos del sensor. Su cuerpo de cristal cambió de color al procesar la información. Activen todos los sistemas defensivos, ordenó Kelmira. Energía para escudos adaptativos. La estación orbital zumbaba mientras enormes generadores de energía entraban en funcionamiento. Alrededor de Velara, Prim, docenas de proyectores de escudos crearon barreras superpuestas de energía pura. El planeta desapareció tras capas de campos de fuerza protectores que podrían desviar cualquier cosa. 30 segundos para el impacto, informó Sixal. Velocidad del objeto. Ahora a 92.000 kilómetros por segundo. Beltar recordó de repente la advertencia humana de hace meses, algo sobre cañones de riel y energía cinética. Lo había descartado como pensamiento primitivo de una especie joven, pero los números... El oficial estaba leyendo lo que los humanos habían descrito. 20 segundos de velocidad manteniéndose estable, a 94.000 kilómetros por segundo. ¿Puede nuestro escudo detenerlo?, preguntó Beltar. Los cristales de Calamira parpadearon con incertidumbre. Nuestros escudos pueden desviar cualquier arma de energía. Esto es solo un trozo de metal. Claro que pueden detenerlo. 10 segundos para el impacto. Beltar observó. Pantalla principal. El objeto que se acercaba era demasiado pequeño para verlo, pero la computadora mostró su trayectoria como una luz roja. Línea que apuntaba directamente a su mundo natal. En unos segundos descubrirían si los humanos habían tenido razón al... Preocupación. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Lo que sucedió después ocurrió en menos tiempo del que se esperaba. Tarda en parpadear. El proyectil de tungsteno, no más grande que un barco pequeño pero en movimiento, al 24% de la velocidad de la luz impactó la primera capa de escudos. Las barreras adaptativas, diseñadas para interactuar con armas de energía en microsegundos, simplemente no tuvo tiempo de reaccionar. El proyectil atravesó los campos de energía como si no existieran. Golpeó la segunda capa de escudos, el mismo resultado. Tercera capa, cuarta, quinta. En el espacio entre un latido y el siguiente, el proyectil del cañón de riel atravesó todas las barreras defensivas alrededor de Beltara Prime. Los escudos que habían tomado siglos en desarrollarse, lo que representó el pináculo de la tecnología cristalina, bien podría haber estado hecho de aire. El proyectil impactó la superficie del planeta con la energía cinética de una pequeña estrella. El último pensamiento de Beltar antes de la orden. La razón por la que la estación se vaporizó fue que los humanos habían intentado advertirles.
El matemático, la fórmula que Lisa Carter les había mostrado, pasó por su mente. La energía cinética es igual a 1 medio por masa, tiempo, velocidad al cuadrado. A 94.000 kilómetros por segundo, una varilla de tungsteno de 12 toneladas transportaba el poder destructivo de una explosión estelar. El cráter de impacto se formó en el primer microkind. La corteza de Filtera Prime se agrietó como una cáscara de huevo cuando las ondas de choque viajaron alrededor del planeta más rápido que el sonido. Hermosas ciudades de cristal, algunas de las cuales habían permanecido en pie durante millones de años, se hicieron añicos y se convirtieron en polvo brillante. Los continentes se separaron, los océanos se evaporaron en el espacio. El núcleo del planeta, expuesto al vacío, comenzó a expandirse explosivamente. En cuestión de minutos, Veltara Prime se transformó de un mundo de jardín en una nube expansiva de escombros fundidos. 4 millones de miembros de la hegemonía cristalina murieron antes de que pudieran. Incluso sabían que estaban siendo atacados. La noticia viajó a través de redes de comunicación cuántica a la velocidad de luz. Las transmisiones de emergencia llegaron a todos los sistemas habitados de la galaxia en cuestión de horas. Lo imposible ocurrió. Un planeta entero había sido destruido por un solo proyectil. En Nexus Prime, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Pero esta vez, la delegación humana participó, por holograma desde la Tierra. Jake Morrison no estaba dispuesto a arriesgarse a viajar mientras el cañón de Raíl Zafirano aún estuviera. «Estimados delegados», dijo Jake con la voz cargada de tristeza, «nosotros han analizado el ataque a Veltara Prime. Los zafirianos usaron aproximadamente el 40% de la potencia máxima de sus armas. El proyectil pesaba aproximadamente 12 toneladas y alcanzó el 24% de la velocidad de la luz en el momento del impacto. La sala del consejo estaba inusualmente silenciosa. Los representantes que se habían reído de las advertencias humanas hace apenas unos meses, ahora escuchaban, con atención aterrorizada. General Crixton de la Confederación Vorjak se puso de pie lentamente. La postura agresiva habitual del guerrero había desaparecido. «Comandante Morrison, nuestros analistas militares confirman su evaluación de la especie. Nuestros propios sistemas defensivos serían igualmente inútiles ante tal ataque». La doctora Lisa Carter apareció en el holograma junto a Jake. «El problema es el tiempo de reacción», explicó. «Los escudos de energía funcionan al interactuar con los ataques entrantes. Necesitan tiempo para analizar la amenaza y responder adecuadamente, pero a velocidades relativistas no hay tiempo. El proyectil impacta antes de que los escudos puedan detectarlo correctamente». «¿Cómo es posible?», preguntó Morton del colectivo Atéreo. Su tono habitualmente arrogante fue reemplazado por algo parecido al pánico. «Nuestra tecnología debería ser superior a la simple cinética». «Armas. La tecnología no es el problema», respondió Jake. «La física es el problema. Las leyes del universo no se preocupan por lo avanzada que sea tu civilización. A suficiente velocidad, cualquier objeto se vuelve un destructor de planetas. Esta es una ciencia básica que no puede ser superada por mejores computadoras ni energía más sofisticada». La joven Sarah Moon Whisper habló desde la sección Alaran de la cámara. Su rostro azul pálido estaba marcado por el dolor, pero su voz era firme. «¿Qué se puede hacer para defenderse de futuros ataques?». Lisa activó una pantalla que mostraba diseños defensivos humanos. Cinético, barreras, múltiples capas de material denso diseñadas para absorber y disipar la energía cinética en lugar de desviarlo. La clave es distribuir la fuerza del impacto en el tiempo y la distancia. «Pero tales defensas serían primitivas», protestó otro delegado. «Armadura física real en lugar de escudos de energía sería como retroceder en nuestro desarrollo tecnológico». La expresión de Jake se endureció. Embajador Veltara Prime tenía los escudos más avanzados de la galaxia. 4.000 millones de personas confiaron sus vidas a esos escudos. ¿Cómo funcionó eso? La cámara quedó en silencio.
La cruda verdad era inevitable. Todos, su tecnología avanzada, todo su orgullo por las armas de energía superiores y las defensas sofisticadas habían demostrado inútil contra la física simple aplicada con suficiente fuerza. Los zafirianos han enviado un mensaje a toda la galaxia, informó el coordinador de inteligencia del Consejo. Exigen la rendición total en 72 horas. Cualquier especie que se niegue sufrirá el mismo destino que Velara Prime. El pánico se extendió por la cámara como incendio forestal. Los representantes comenzaron a gritar en docenas de idiomas diferentes. Algunos exigieron una acción militar inmediata, otros pidieron la rendición. Algunos sugirieron huir a galaxias distantes donde el arma zafiriana no podía alcanzarlos. Jake observaba el caos con triste comprensión. La galaxia estaba aprendiendo lo que la humanidad sabía desde hacía siglos. A veces, las armas más simples son las más letales. A veces, la tecnología primitiva triunfa porque sigue leyes que no se pueden cambiar ni mejorar. Te ayudaremos. Cualquier especie que quiera construir defensas cinéticas, anunció Jake por encima del ruido. Compartiremos nuestra tecnología libremente. Pero entiendan esto, el tiempo del debate ha terminado. Los zafirianos han demostrado lo que pueden hacer los cañones de riel. O se preparan para, defiéndanse o prepárense para morir. Mientras la sesión de emergencia se disolvía en un caos aterrador, Jake cerró la sesión. Enlace de comunicación desde la Tierra. Se volvió hacia su personal con severa determinación. Emil Harper quiere una estrategia completa. Evaluación, le dijo a Lisa. ¿Cuántos disparos más puede disparar ese cañón de riel? ¿Con qué rapidez pueden apuntar a nuevos mundos? Y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para detenerlos? Lisa ya estaba trabajando en los cálculos, basándose en la potencia. Requisitos. Necesitan al menos 48 horas para recargarse para otro disparo. Pero Jake, si pueden destruir un planeta. Cada 2 días, no necesitaba terminar la frase. A ese ritmo, los zafirianos podrían eliminar a todos los principales mundo en la galaxia en unos meses, a menos que alguien encontrara una manera de detenerlos. La pregunta era si la galaxia, las especies podrían superar su orgullo y arrogancia a tiempo para salvarse. El emperador Sekoroth se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, observando las pantallas que mostraban la destrucción de Velara Prime. El campo de escombros que una vez fue un mundo hermoso brillaba en la luz de su estrella. El emperador segmentó a Caropes, brillando de satisfacción. «Excelente trabajo», dijo, su coordinador de armas. «La demostración fue incluso más efectiva de lo que predecían nuestros cálculos». El general Vexatara, su comandante militar, hizo una reverencia. «La galaxia tiembla ante nuestro poder, mi emperador. Varias especies ya han enviado mensajes de rendición, y las demás están movilizando sus flotas, mi señor. Naves de guerra tradicionales con armas de energía y escudos de plasma no comprenden que dicha tecnología ahora, obsoleto». Sephorath emitió el chasquido que era risa entre su gente. «Que vengan, sus barcos ni siquiera pueden acercarse a nuestra instalación de cañones de riel. Y, si de alguna manera logran amenazarnos, simplemente podemos destruirla sus mundos natales». El emperador activó el sistema de comunicación galáctico. Cada habitado, planeta, estación espacial, cada nave con receptor escucharía su mensaje. «Especies menores». Su voz fue traducida a cientos de idiomas simultáneamente. «Has presenciado el amanecer de una nueva era, la era de Sapirian Dominio. Sus escudos avanzados, sus armas de energía, sus orgullosas civilizaciones, todo carece de sentido ante el poder de la física pura». Hizo una pausa para que las palabras se asimilaran a través de miles de sistemas estelares. «Tiene 72 horas para someterse al gobierno sapiriano. Envíen su rendición incondicional a nuestras embajadas. Quienes cumplan, se les permitirá existir como súbditos de nuestro imperio. Quienes se resistan, se unirán al campo de escombros que una vez fue Belterra Prime». La respuesta en toda la galaxia fue inmediata y caótica. En el mundo acuático de Acuática, el Merdian, el gobierno votó por rendirse en cuestión de horas. Sus hermosas ciudades submarinas eran demasiado frágiles para sobrevivir incluso a un pequeño impacto del cañón de riel.
Los líderes del mundo oceánico no tuvieron más remedio que rendirse. Los grupos de colmenas insectoides también capitularon rápidamente. Su conciencia colectiva calculó las probabilidades de supervivencia y los consideraba inaceptables. Mejor servir a los sapirianos que enfrentarse a la extinción. Pero otras especies eran hecho de un material más resistente. General Crixton de la Confederación Borak se presentó ante su consejo de guerra con su cabeza de mantis en alto. «No nos arrodillaremos ante nadie», declaró. «Listos, todas las flotas para el despliegue inmediato. Moriremos luchando o no moriremos». La inteligencia artificial conocida como núcleo principal envió mensajes cifrados a sus flotas robóticas, repartidas en 50 sistemas estelares. Análisis completo. Arma sapiriana. Representa una amenaza existencial. Todas las unidades convergen en el sistema Qatar. Destrucción. De la instalación de cañones de riel tiene prioridad sobre la autopreservación. En la Tierra, la almirante Kate Harper trabajó en el centro de comando subterráneo bajo las montañas de Colorado. Numerosas pantallas mostraban datos de inteligencia. Transmitiendo desde el espacio humano. Informe de situación, exigió Kate mientras su personal trabajaba frenéticamente a su alrededor. El coronel Dan Brooks proporcionó actualizaciones de los sectores industriales. La estación Luna. La instalación de emergencia del cañón de riel estará operativa en 18 horas. Los astilleros de Mars han suspendido todos los proyectos civiles. Todos los recursos disponibles se están destinando a la construcción de armas cinéticas. ¿Qué hay de la minería de asteroides? ¿Plataformas? Estamos modernizando sus impulsores de masa para uso militar. No son tan potentes como las armas dedicadas, pero al menos pueden disparar proyectiles cinéticos. Mejor que nada. El capitán Ryan Mitchell apareció en la pantalla principal, transmitiendo desde su posición cerca de Xarbar. Almirante, los zafirianos están reposicionando su arma, nuevo. El vector de orientación sugiere que apuntan al mundo natal de Borak. El tiempo estimado para llegar a la posición de disparo es de 46 horas. Kate tomó la decisión que definiría el papel de la humanidad en la historia galáctica. La Tierra se había mantenido neutral en la mayoría de las situaciones alienígenas, conflictos, prefiriendo comerciar y explorar en lugar de luchar. Pero esto era diferente. Si los zafirianos no fueran detenidos, eventualmente también vendrían por la Tierra. La operación Martillo está aprobada, anunció Kate. Todos los disponibles. Las fuerzas humanas atacarán las instalaciones de Xarbar. No podemos salvar a Velara Prime, pero tal vez podamos evitar que un segundo planeta muera. Su personal parecía inseguro. Luchar contra un imperio alienígena era un gran paso. Para la humanidad, la Tierra tenía armas, pero nunca las habían usado en una guerra interestelar importante. Almirante, coronel, Brooke dijo con cuidado, ¿estamos seguros de esto? Los zafirianos no han amenazado la Tierra directamente, Dan. Ellos tienen un arma que puede destruir planetas de toda la galaxia. ¿De verdad crees que se detendrán con la especia? ¿Que se rindan una vez que controlen todo lo demás? ¿Qué les impedirá atacarnos a nosotros la próxima vez? La lógica era inevitable. La humanidad tenía dos opciones: luchar ahora mientras contaba con aliados o luchar más tarde, cuando estuviera sola. Mientras tanto, la joven Sarah Moon Whisper trabajaba desesperadamente en su laboratorio en el mundo natal de Altarión. Su pálido azul, las manos se movían rápidamente sobre pantallas holográficas que mostraban ecuaciones de campos gravitacionales. Llevaba 36 años trabajando, horas seguidas, sobreviviendo con estimulantes y determinación. Computadora, corre. Simulación 47, ordenó. La inteligencia artificial del laboratorio proyectó una prueba. Un escenario, un proyectil de cañón de riel se acercaba a un objetivo teórico protegido por el nuevo sistema defensivo de Sarah. Sistema. Las lentes gravitacionales curvaron el espacio-tiempo, desviando la trayectoria de los proyectiles, por fracciones de grados. A velocidades normales, una desviación tan pequeña no tendría sentido, pero a velocidades relativistas, pequeños cambios en la trayectoria resultaron en grandes fallos. Un proyectil desviado, solo 1 grado, de su curso, falló su objetivo por millones de kilómetros.
Probabilidad de éxito, 84%. La computadora se informó que un conjunto de lentes gravitacionales desvía con éxito un proyectil. Sara se desplomó en su silla. Agotada pero triunfante, lo había logrado. Su combinación de energía cinética humana, la tecnología de barrera con manipulación gravitacional a la rana podía detener los ataques con cañones de riel. Ahora solo tenía que construir el sistema antes de que los sapirianos destruyeran su mundo natal. A lo largo de la galaxia, las grandes potencias se prepararan para la guerra a su manera. La Confederación Bora lanzó todos los buques de guerra que tenía, miles de naves armadas, con cañones de plasma y protegidos por escudos de energía, corrieron hacia el espacio seriano. El general Crichton conocía Los escudos eran inútiles contra los cañones de riel, pero esperaba que una cantidad abrumadora de ellos pudiera abrirse paso y destruir el arma. Plataforma. Las flotas mecánicas de Core Prime adoptaron un enfoque diferente. Robots. Los barcos equipados con potentes motores y blindaje mínimo planeaban embestir la instalación del cañón de riel a alta velocidad. Sí, no podían abrirse paso a tiros, sino que se estrellarían. El colectivo atéreo intentó la diplomacia, enviando mensajes que ofrecían negociar una solución pacífica. Sus representantes hablaron de compromiso y beneficio mutuo. Con la esperanza de evitar la destrucción que parecía inevitable, el emperador Zacarías recibió todas estas respuestas con diversión. Todavía no lo entienden, se lo dijo al general Bexatara. Creen que esta es una guerra convencional que se puede ganar con barcos y ejércitos, pero no necesitamos luchar contra sus flotas. ¿Podemos? Simplemente destruyan sus mundos natales a miles de años luz de distancia. ¿Cuáles son sus órdenes, mi emperador? Continúen. El planeta natal de Borak está en la mira. Cuando su planeta muera, los demás verán la inutilidad de la resistencia. Después de eso, podemos tomarnos nuestro tiempo para conquistar la galaxia sistema por sistema. El Gran Cañón de Riel inició su secuencia final de puntería. Los sensores gravitacionales mapearon la posición exacta del mundo natal de Borak. Las computadoras calcularon la trayectoria. Necesitaba lanzar un proyectil de tungsteno a través del espacio interestelar con precisión perfecta, pero el emperador había hecho uno. Error crítico. Había descartado a los humanos como primitivos que solo entendían armas simples. No se había molestado en rastrear los movimientos de naves humanas o monitorear los preparativos militares de la Tierra. La almirante Kate Harper contaba con eso. Error. Todas las fuerzas humanas, prepárense para un ataque sincronizado, transmitió. Canales seguros. Tenemos una oportunidad. En cuanto disparemos, sabrán que vamos, que cada disparo cuente. La flota humana constaba de 47 naves, desde enormes acorazados hasta cargueros reconvertidos. Estaban superados en número y superados en armamento según los estándares tradicionales, pero portaban armas que los zafirianos les habían ayudado a comprender. Cañones de riel, vehículos cinéticos de destrucción. La física que destruyó Velara Prime se volvió contra sus creadores. En 16 horas, la batalla de Kethar comenzaría. El resultado determinaría si la galaxia caería ante la tiranía zafiriana o se encontraría una forma de contraatacar el arma definitiva. Mientras las flotas convergían en la luna industrial, una cosa era segura. La era de los escudos de energía y las armas de plasma había terminado. El universo había entrado en la era de la guerra cinética, donde la ley más antigua de la física, que las cosas en movimiento tienden a permanecer en movimiento, se convirtió en la fuerza más letal del galaxia. La almirante Kate Harper se encontraba en el puente del acorazado USS Constitution, mientras su flota abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Kadvar. A través de la pantalla de visualización pudo ver luna industrial donde el cañón de riel zafiriano esperaba como un monstruo dormido. Todas las naves se reportan listas, el almirante anunció. La capitana Amy Rodríguez, ahora al mando de su propio destructor, había sido ascendida tras su excelente labor en misiones de reconocimiento. Kate estudió la exhibición táctica. 47 naves humanas formaban una esfera suelta. Alrededor del objetivo,
Se habían acercado desde diferentes direcciones para evitar ser detectados, cronometrando su llegada perfectamente. En pocos minutos destruirían la mayor amenaza de la galaxia o morirían en el intento. «Recuerda el plan», transmitió Kate a la flota. «Disparamos todo a la vez desde múltiples ángulos. Los zafirianos no pueden apuntar a todos de nosotros simultáneamente. Algunos de nuestros disparos lo conseguirán». En la superficie lunar, el enorme cañón de riel, instalaciones que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Bobinas magnéticas del tamaño de manzanas de una ciudad concentraban una energía increíble. En el extremo de disparo, las computadoras de puntería hicieron los cálculos finales para el disparo que: destruir el mundo natal de Borak. El emperador C. Kororat observó los preparativos desde su nave insignia en órbita. Estaba ansioso por ver otra demostración de su arma definitiva. La muerte de Velar Prime había sido satisfactorio, pero la destrucción de un mundo militar enviaría un mensaje aún más fuerte. «Cargando, secuencia al 90%, informó el coordinador de armas, listo para disparar en 4 minutos. «Excelente, los Borak aprenderán qué les sucede a las especies que desafían al Imperio Zafiriano». Eso fue cuando comenzó el ataque humano. Kate dio la orden que cambió la historia galáctica. Todas las naves abrieron fuego desde 47 posiciones diferentes. Los cañones de riel lanzaron sus proyectiles mortales hacia Qatar. El humano, la flota tenía armas más pequeñas que la instalación zafiriana, pero tenían sus propias ventajas: velocidad, sorpresa y múltiples ángulos de puntería. Varillas de tungsteno, aceleradas por campos magnéticos, recorrieron el espacio a una velocidad increíble. Velocidades, algunas se desplazaban al 10% de la velocidad de la luz, otras alcanzaban el 15% o incluso el 20%. Los proyectiles más rápidos llegarían primero, seguidos de oleadas de disparos más lentos pero igualmente letales. «Naves enemigas detectado», gritó un operador del sensor. Múltiples contactos disparando cinética armas. El general Vexatera se giró para encarar las exhibiciones tácticas. Docenas de puntos rojos indicaban proyectiles que se aproximaban desde todas direcciones. «Imposible. ¿Cómo se acercaron tanto sin ser detectados?» «Son naves humanas», informó el oficial de inteligencia. «Su tecnología de sigilo es más avanzada que la nuestra». Estimaciones sugeridas. El emperador C. Karat sintió algo que no había experimentado en décadas: sorpresa. Los humanos primitivos habían logrado coordinar un ataque complejo contra su instalación más importante. Fue casi impresionante. «¿Cuánto falta para el impacto?», preguntó. «Los primeros proyectiles llegarán en 18 segundos. Múltiples oleadas le seguirán. Activen los sistemas defensivos, todos los generadores de escudos a máxima potencia». Pero el emperador había olvidado la misma lección, que había matado a 4.000 millones de personas en Vera Prime. Energía. Los escudos eran inútiles contra las armas cinéticas relativistas. El primer proyectil humano impactó en él. Cañón de riel, instalación al 12% de la velocidad de la luz. La varilla de tungsteno, no más grande que un poste telefónico, atravesó las barreras energéticas como si fueran de papel. Golpeó a uno de los enormes bobinas magnéticas y la liberación de energía cinética destrozó una sección de la instalación que había tardado años en construir. 3 segundos después llegó el segundo proyectil, luego el tercero, luego una docena, más en rápida sucesión. La capitana Amy Rodríguez observó desde su destructor cómo las explosiones florecían en la superficie lunar. Superficie. Impactos directos en el objetivo principal, múltiples explosiones secundarias detectadas. El plan humano estaba funcionando a la perfección. En lugar de un disparo masivo como el que usaron los zafiranos, habían disparado docenas de proyectiles más pequeños en oleadas. Incluso si algunos fallaban o eran desviados, otros lograban atravesar la zona. «Impacto de la segunda oleada en 15 segundos», informó su oficial de armas. El ingeniero jefe Pete Sullivan, ahora al mando de un carguero reconvertido, observó cómo su improvisado cañón de riel se recargaba para un segundo disparo.
Su barco no estaba construido para la guerra, pero transportaba minas, equipo que podía lanzar objetos a alta velocidad. «Listos para la segunda descarga», informó al almirante Harper. «Todos, naves, fuego a discreción, sigan disparándoles hasta que no quede nada». La segunda oleada, una serie de proyectiles llegó mientras los zafiranos aún intentaban comprender qué les estaba sucediendo. Más explosiones atravesaron la vía. Instalación de armas. Fallaron los sistemas de energía críticos. Las computadoras de puntería se desconectaron. El emperador Searath observó el arma definitiva muere con creciente rabia e incredulidad. ¿Cómo lo hacen? Sus armas son más pequeñas que las nuestras. El general Bexathar estudió los informes de daños. «Mi emperador, están usando múltiples impactos simultáneos. Los escudos pueden soportar 1 o 2 proyectiles, pero no docenas que llegan desde diferentes ángulos en cuestión de segundos. Entre sí. Luego apuntan a sus naves y las destruyen. Pero el gran cañón de Riel solo podía apuntar en una dirección, hacia el mundo natal de Borak. Tomaría horas redirigir un arma tan masiva». Hacia la flota humana. La nuestra no la tenían. La tercera oleada de humanos. Los proyectiles terminaron el trabajo. Múltiples varillas de tungsteno impactaron en el generador de energía principal, la cámara de disparo central y el sistema de puntería principal. El cañón de Riel, cuya construcción había llevado 5 años, quedó reducido a metal retorcido y humeante. Cráteres en menos de 2 minutos. Kate observó la destrucción con sombría satisfacción. Todas las naves cesaron el fuego. Objetivo destruido. En toda la flota humana, las tripulaciones vitorearon y celebraron. Habían cumplido. Imposible. Destruyó un arma destructora de planetas con un ataque cinético coordinado. Pero su celebración fue interrumpida. Informado por las nuevas lecturas de los sensores, el almirante y el capitán Rodríguez, Seferian. Flota acercándose, más de 300 barcos, todos en nuestra dirección. Kate asintió. ¿Ella? Había esperado esto. El emperador Segarath no dejaría que la destrucción de su superarma quedara sin respuesta. Todas las naves, prepárense para un combate convencional. Ya no pueden destruir planetas, pero aún tienen armas de plasma y escudos de energía. La batalla de Qatar entró en su segunda fase cuando la flota sefiriana llegó para encontrar a el arma definitiva en ruinas. El emperador Sekoroth comandó el ataque personalmente, con su nave insignia liderando la carga contra las fuerzas humanas. «Destrúyanlas a todas», ordenó. «Háganles pagar por lo que hicieron». Lo que siguió fue una batalla espacial tradicional entre armas de energía y sistemas cinéticos. Los zafiranos eran superiores en número y potencia de fuego. Sus cañones de plasma podían vaporizar naves humanas con impactos directos. Sus escudos podían desviar la mayoría de las armas convencionales, pero los humanos habían aprendido valiosas lecciones de sus propios historia violenta. Utilizaron tácticas superiores, mejor coordinación y armas diseñadas específicamente para derrotar escudos de energía. Capitán Ryan Mitchell, al mando de un crucero de ataque rápido, deja que un escuadrón contra el buque insignia del emperador centre el fuego en sus generadores de escudos. Las armas cinéticas penetran mejor cuando los escudos están sobrecargados. Las naves humanas se movían como una manada de lobos, concentrando su fuego en objetivos individuales, mientras evitaban la potencia de fuego concentrada de la flota zafiriana. Fue trabajo peligroso. Varias naves humanas fueron destruidas por fuego de plasma, pero las tácticas estaban funcionando. El almirante Harper observaba la batalla desde el puente de mando del Constitution. «Pet, ¿cómo van nuestras reservas de munición?» «Se están agotando, almirante. Gastamos la mayoría de nuestros proyectiles en el ataque inicial». «Cañón de Riel, entonces tenemos que terminar esto rápido». Kate tomó una decisión que se estudiaría en el ejército para siglos. En lugar de continuar la batalla a larga distancia, ordenó a toda su flota acercarse a quemarropa con el enemigo. Todas las naves aceleran al máximo hacia la flota zafiriana.
Prepárense para una embestida veloz. Sus capitanes lo entendieron de inmediato. A corta distancia, los cañones de riel se volvieron aún más letales. Los escudos de energía eran menos efectivos cuando los proyectiles tenían menos tiempo para ser desviados y, si era necesario, las naves humanas podrían embestir a sus objetivos en lugar de dejar escapar a los zafiranos. La fase final de... La batalla fue brutal y decisiva. Las naves humanas cargaron contra el fuego de plasma, sufriendo grandes pérdidas, pero lo suficientemente cerca como para que sus cañones de riel atravesaran los escudos zefiranos a quemarropa. El emperador Searad observó a su... La flota se desmoronó a su alrededor. Nave tras nave cayó bajo las armas cinéticas humanas. Sus escudos de energía, el orgullo de Zafiran. La tecnología resultó tan inútil en el combate cuerpo a cuerpo como lo había sido contra la instalación del cañón de riel. ¿Cómo puede estar pasando esto?, preguntó. Tenemos tecnología superior, general. Vexatera trabajaba desesperadamente para coordinar la defensa. Mi emperador, sus armas cinéticas son más efectivas. A corta distancia. Sacrificaron sus naves para entrar en nuestro perímetro defensivo. Luego se retiraron a... distancia segura. Pero era demasiado tarde. La flota humana se había acercado a una distancia de embestida. Varias naves humanas dañadas chocaron deliberadamente contra naves zefirias. Sus naves estaban cargadas con proyectiles de cañones de riel que explotaban al impactar. Al final, el emperador Zacarías se enfrentó a una decisión que ningún gobernante seriano había enfrentado jamás: rendirse o morir. El buque insignia, rodeado de naves humanas y recibiendo fuego desde múltiples direcciones, estaba condenado. Su flota estaba dispersos y rotos. Su arma definitiva yacía en ruinas en la superficie de Cathbar. El emperador, que había exigido la rendición de la galaxia, ahora se encontraba en la misma posición. Este es el almirante Cake Harper de la Tierra. Comando, llegó la transmisión. Emperador Sefereth, estás derrotado. Ríndete ahora y los barcos restantes se salvarán. 3 meses después de la batalla de Cathar, Jake Morrison caminó por los pasillos de Punto de Unidad, la nueva estación diplomática de la humanidad. La instalación orbitaba la Tierra, Luna, y sirvió como lugar de reunión para lo que ahora todos llamaban el nuevo Consejo Galáctico. Todo había cambiado. Desde la derrota zefiriana, las especies que se habían reído de las advertencias humanas ahora pedían ayuda para construir defensas cinéticas. Las civilizaciones que habían considerado los escudos de energía como la máxima protección estaban aprendiendo a pensar en términos de masa, velocidad y energía cinética. Jake entró en la cámara principal del consejo, que era mucho más pequeño que el gran salón de Nexus Prime. Solo 50 especies asistían regularmente a estas reuniones. Las demás estaban demasiado ocupados reconstruyendo sus defensas como para perder el tiempo en política. El comandante Morrison saludó a Sarah Moon Whisperer como tomó asiento. El joven Altarión se había convertido en uno de los aliados más cercanos de la humanidad, y sus sistemas de defensa gravitacional. Ahora estamos protegiendo docenas de mundos. ¿Cómo van los esfuerzos de reconstrucción? Mejor de lo esperado, Jake, respondió. La hegemonía cristalina casi ha terminado de reconstruir las defensas de su mundo natal. Barreras cinéticas, en lugar de escudos de energía. No es tan elegante como su antigua tecnología, pero detendrá los ataques con cañones de riel. General, Crichton de la Confederación Vortak se unió a la conversación. El orgulloso guerrero se había sentido humillado por la humanidad, pero había aprendido de ella. Mi gente ha completado la construcción de nuestras nuevas fortalezas orbitales, múltiples, capas de armadura densa con sistemas de absorción de energía cinética. Los diseños de la doctora Lisa Carter son bastante efectivos. Jake asintió. Lisa se había convertido en la principal experta de la galaxia en defensa contra la guerra cinética. Dedicaba su tiempo viajando de un sistema a otro, enseñando a ingenieros extraterrestres cómo construir barreras que podrían detener la teoría relativista. Proyectiles. ¿Y los territorios sapirianos?, preguntó Sarah. Eso es más complicado. Jake lo admitió. El emperador Sekarath ha muerto, pero su imperio se está fragmentando. Algunos sistemas quieren unirse al nuevo Alianza Defensiva. Otros intentan reconstruir armas de riel.
Esta era la nueva realidad que enfrentaba la galaxia. La tecnología de las armas cinéticas era relativamente simple una vez que se entendían los principios. Cualquier civilización con generadores de campo magnético y la potencia suficiente permitían construir cañones de riel. El desafío era evitar que se desarrollaran otras armas raza que podría destruir sistemas estelares enteros. La almirante Kate Harper apareció en la pantalla principal de la cámara, transmitiendo del Comando Tierra. «Lo siento, no puedo asistir en persona», dijo, «pero tengo noticias importantes sobre nuestros esfuerzos de monitoreo». Kate fue ascendida a jefa de la Coordinación de Defensa Galáctica, un nuevo Organización dirigida por humanos que rastreaba el desarrollo de armas en el espacio conocido. Era una gran responsabilidad, pero Kate había demostrado que podía manejar situaciones difíciles. Hemos detectado 3 intentos separados de construir un nuevo cañón de riel. Instalaciones, informó Kate. 2 han sido detenidas por presión diplomática. La tercera requirió intervención militar. Este era el nuevo papel que la humanidad había asumido con cierta reticencia. A medida que la especie, que mejor entendían la guerra cinética, los humanos se habían convertido en los policías de la galaxia para las armas destructoras de planetas. No era el trabajo que querían, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Alguna novedad del colectivo Acereal?, preguntó un representante el gobierno murdiano. Las especies de Waterworld se habían convertido en firmes partidarios de la nueva alianza defensiva. Jake, su expresión se oscureció. Todavía están intentando desarrollar lo que llaman sistemas avanzados de deflexión cinética. Básicamente, quieren construir mejores escudos de energía, en lugar de aprender barreras cinéticas adecuadas. Esto fue un problema común. A muchas especies les resultó difícil aceptar que su tecnología avanzada era inferior a una simple armadura. Enchapado, el orgullo les hizo buscar soluciones complicadas a lo que era fundamentalmente un simple problema de física. ¿Han probado sus nuevos escudos?, preguntó Sarah. Sí, les proporcionamos proyectiles zafiranos capturados para propósitos de prueba. Sus escudos fallaron por completo, tal como predijimos, pero siguen insistiendo en que debe haber una manera para que las barreras de energía funcionen contra las armas cinéticas. Algunas cosas nunca cambiaron. Incluso después de ver a Tara Prime destruidas, algunas especies aún creían que su tecnología podía superar la física básica. Preferían arriesgarse. Extinción que admitir que los humanos podrían saber algo que desconocían. La doctora Lisa Carter apareció en otra pantalla de comunicación, llamando desde el mundo natal de Altarión, donde estaba instalando nuevos sistemas de defensa. Jake, tengo novedades sobre proyecto de lentes gravitacionales. Buenas noticias, espero. Muy buenas. El proyecto de lentes gravitacionales de Sarah, el sistema de deflexión se ha probado con éxito contra ataques con cañones de riel a máxima potencia. El sistema puede doblar el espacio-tiempo, suficiente para desviar proyectiles que viajan hasta un 30% de la velocidad de la luz. Este fue un avance que podría cambiar todo. Si las lentes gravitacionales pudieran desviar de forma fiable las armas cinéticas, sería proporcionar una alternativa a las barreras blindadas masivas. Más importante aún, demostró que la tecnología avanzada podría funcionar contra los cañones de riel siempre que se basara en la física del sonido, en lugar de ilusiones. ¿Cuánto cuesta construir el sistema?, pregúntale al general Krix. Zara respondió desde su puesto en el consejo. Muy costoso. Los generadores gravitacionales requieren materia exótica difícil de producir. La mayoría de los sistemas pueden permitírselo, proteger su mundo natal y quizás 1 o 2 colonias importantes. Para una cobertura completa, las barreras cinéticas aún están más práctico. Jake comprendió las implicaciones. La galaxia estaba desarrollando un sistema de defensa de 2 niveles. Núcleo rico, los mundos tendrían deflectores gravitacionales, mientras que los sistemas fronterizos dependerían de barreras blindadas. No fue perfecto, pero era mejor que la impotencia que habían enfrentado durante la crisis de Sapirian. ¿Qué hay de las capacidades ofensivas?, preguntó otro delegado.
Este siempre fue un tema delicado. El almirante Harper se encargó de la pregunta con cuidado. El Comando de la Tierra mantiene una flota de naves con capacidad cinética para fines de cumplimiento, pero nosotros tienen protocolos estrictos sobre su uso. Los cañones de riel solo se despliegan contra armas destructoras de planetas no autorizadas o en defensa de los miembros de la Alianza. Los delegados asintieron, todos asintieron. Todos comprendieron que los humanos ahora poseen la galaxia, armas más poderosas, pero hasta ahora la humanidad había usado ese poder responsablemente. Habían detenido a 3 intentos de construir cañones de riel ilegales sin destruir ningún mundo habitado. Hay otro asunto que debemos abordar, discutir, dijo Jake. La situación de Nexus Prime. La antigua capital galáctica se convirtió en un símbolo de la fallida era de las armas energéticas. Muchas especies querían abandonar la estación y trasladar el consejo permanentemente al punto de unidad. Otros abogaron por reconstruir Nexus Prime con defensas cinéticas adecuadas. Mi voto es por el abandono, dijo el general Crixton. Eso es. El lugar representa todo lo que nos equivocamos sobre la defensa galáctica. Mejor empezar de cero. No estoy de acuerdo, replicó el representante colectivo etéreo. Nexus Prime ha sido nuestra capital durante miles de años. No deberíamos tirar. Historial eliminado por un error. Sara ofreció un compromiso. ¿Y si mantenemos ambas instalaciones? Unity Point para la coordinación militar y la planificación defensiva. Nexus Prime para el intercambio cultural y la diplomacia tradicional. Era una solución razonable, y el Consejo votó para aprobarla. La galaxia tendría 2 capitales, una centrada en la nueva realidad de la guerra cinética y la preservación de las tradiciones de las civilizaciones más antiguas. Al finalizar la sesión, Jake reflexionó sobre cuánto había cambiado. Hace 6 meses, la humanidad había sido una generación menor de la civilización galáctica. Ahora eran líderes en la tecnología más importante de la época, pero con el liderazgo llegó la responsabilidad. La capacidad industrial de la Tierra se extendió hasta sus límites, produciendo proyectiles de cañones de riel para las flotas aliadas. Los ingenieros humanos trabajaron sin descanso diseñando sistemas defensivos, sistemas para cientos de especies diferentes. Los diplomáticos humanos mediaron en disputas entre civilizaciones que habían nunca confiado el uno en el otro. Es una carga pesada, observó Sara mientras salían de la sala del consejo juntos. Sí, lo es, asintió Jake, pero alguien tiene que llevar, y honestamente preferiría tener humanos a cargo de la defensa galáctica que al colectivo etéreo o a los Confederación Borak. ¿Por qué? Jake se detuvo para mirar la Tierra a través de la ventana de la estación. El mundo verde a su lado parecía pacífico desde esa distancia, pero Jake sabía que había sido moldeado por millones de años de conflicto y supervivencia. Porque entendemos la violencia, dijo finalmente. La mayoría de las civilizaciones galácticas superaron su fase violenta antes de lograr los viajes interestelares. Olvidé lo que realmente significa la guerra. Pero humanos recuerdan. Sabemos lo terribles que pueden ser estas armas, así que tenemos cuidado. Era cierto, la violenta historia de la humanidad, que una vez los hizo parecer primitivos a otras especies, ahora los convertía en los guardianes ideales de las armas destructoras galácticas. Conocían demasiado bien el coste de la guerra como para usar tal poder. Ligeramente. Los esfuerzos de reconstrucción tomarán años, dijo Sara, quizás décadas. Entonces será mejor que empecemos, respondió Jake. La galaxia confió en los escudos de energía durante miles de años, construyendo... La confianza en las barreras cinéticas no se logra de la noche a la mañana. Mientras caminaban hacia la estación de transporte, ambos sabían. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Derrotar a los zefirianos había sido la parte fácil. Construir una nueva galaxia... Una civilización basada en principios defensivos en lugar de un dominio ofensivo sería mucho más difícil. Pero para la primera vez en la historia galáctica, las armas más poderosas estaban en manos de una especie que realmente entendía la responsabilidad que vino con ellos. 5 años después de la batalla de Qatar, el Dr. Lisa Carter se encontraba en la plataforma de observación de la estación conmemorativa, orbitando lo que una vez fue Prime. Los escombros.
El campo brillaba a la luz de la estrella del sistema, un recordatorio permanente de lo que sucedió cuando las civilizaciones ignoraron las leyes de la física. Lisa era mayor ahora, con mechas grises en el cabello y líneas alrededor de sus ojos debido a años de trabajo en diferentes entornos gravitacionales. Había pasado los últimos 5 años viajando a cientos de mundos, enseñando a ingenieros alienígenas a construir defensas contra armas cinéticas. Hoy ella no estaba sola. Un grupo de jóvenes cadetes de la nueva Academia de Defensa Galáctica la acompañó, representando a docenas de diferentes especies. Estaban aquí para aprender la lección más importante de la galaxia, que el orgullo y la arrogancia podrían ser más peligroso que cualquier arma. ¿Alguien puede decirme qué pasó aquí?, preguntó Lisa al grupo. Un joven Borak. La cadete levantó la garra. La hegemonía cristalina fue destruida por un solo proyectil de cañón de riel disparado desde el Sapiriano. Instalación en Kithbar. Correcto, pero ¿por qué ocurrió? Los Crystalline tenían los escudos más avanzados de la galaxia. Esta vez, un cadete humano respondió. Porque eran diseñados para detener armas de energía, no cinéticas. A velocidades relativistas no hay tiempo para que los escudos reaccionar. Lisa asintió. Los escudos de energía funcionan interactuando con los ataques entrantes a lo largo del tiempo, pero un proyectil que se mueve a el 24% de la velocidad de la luz pasa por la zona de interacción en nanosegundos. El escudo simplemente no puede responder con la suficiente rapidez. Activó una pantalla holográfica que mostraba los principios matemáticos detrás. Energía cinética. Las mismas ecuaciones que Jake Morrison intentó explicar al Consejo Galáctico hace años. Esto es, ¿por qué estudiamos física antes de estudiar armas? Lisa continuó, el universo tiene leyes que no se pueden cambiar. Mejor tecnología o ingeniería superior. La energía cinética equivale a 1 medio por masa tiempo velocidad al cuadrado. Esta fórmula destruyó a Prime. Esta fórmula acabó con el Imperio Sapiriano. Y esta fórmula, gobernar la guerra mientras existan las civilizaciones. Un cadete altariano con la distintiva piel azul pálido de su especie hizo una pregunta. Dr. Carter, ¿por qué los humanos entendieron esto cuando las especies más antiguas no lo hicieron? Fue una pregunta que le habían hecho a Lisa muchas veces durante los últimos 5 años. La respuesta no fue halagadora para la mayoría de los galácticos. Civilizaciones, pero era la verdad. Porque los humanos nunca dejaron de luchar, dijo simplemente. La mayoría de las especies en la galaxia alcanzó la paz antes de llegar a las estrellas. Se desarrollaron más allá de su fase violenta y olvidaron las lecciones que enseña la violencia. Pero los humanos llevaron la guerra consigo al espacio. Nunca olvidamos que lo más simple, las armas pueden ser las más letales. Cambió la pantalla para mostrar imágenes de la historia de la humanidad. Batallas antiguas con lanzas y flechas, armas de asedio medievales, armas de fuego y misiles modernos. Cada época trajo consigo nueva tecnología, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Todos los niños aprenden sobre la energía cinética en la escuela, porque la usamos para... Se matan entre sí durante miles de años. Sabemos lo que pasa cuando se lanzan piedras, se disparan balas o se lanzan misiles. Entendemos el momento, el impacto y la transferencia de energía porque estos conceptos decidieron quién vivió y quién murió. En nuestras guerras, los cadetes escucharon atentamente. Esto no era solo una lección de historia, era la base de sus futuras carreras en defensa galáctica. Pero la lección más importante, continuó Lisa, no se trata de armas. Es sobre escuchar. El comandante Jake Morrison intentó advertir al Consejo Galáctico sobre los cañones de riel. Se ofreció a compartir tecnología defensiva. Les mostró la prueba matemática del peligro. Hizo una pausa para que las palabras se asimilaran. El Consejo se rió de él. Desestimaron sus advertencias, considerándolas un pensamiento primitivo de una especie atrasada. 4.000 millones de personas murió porque las civilizaciones avanzadas eran demasiado orgullosas para escuchar los consejos de los humanos. Un joven cadete etéreo, una forma de energía que titilaba con lo que podría haber sido vergüenza, habló. Mi gente estuvo entre quienes votaron en contra.
Advertencia humana. ¿Cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder? Recordando este lugar, respondió Lisa, señalando hacia el campo. Al estudiar los errores que llevaron a esta tragedia y comprender que la sabiduría no siempre proveniente de la tecnología más avanzada, la almirante Kate Harper se materializó como un holograma junto a la grupo. Estaba transmitiendo desde el Comando Tierra, donde ahora coordinaba los esfuerzos defensivos en toda la galaxia. Dr. Carter, espero que no le importe la interrupción, pero quería que los cadetes escucharan sobre nuestra última información de inteligencia. Informes. Por supuesto, almirante. ¿Cuál es la situación actual? Hemos tenido éxito. Previnieron 17 intentos de construir instalaciones de cañones de riel no autorizadas durante el último año. 3 fueron detenidos por diplomacia. 12 fueron desmantelados en virtud de acuerdos de tratados. 2 requirieron asistencia militar. Intervención. Esta era la nueva realidad de la política galáctica. La flota de defensa humana mantenía patrullas constantes, monitoreando señales de construcción de armas destructoras de planetas. Era un trabajo que requería tanto experiencia técnica como habilidad diplomática. ¿Alguna amenaza importante?, preguntó uno de los cadetes. La expresión de Kate se tornó seria. El Zafiriano. El remanente sigue activo. Controlan unos 30 sistemas estelares en el borde exterior y están intentando reconstruir su ejército. Capacidades. Hasta ahora les hemos impedido construir armas importantes, pero siguen siendo una preocupación. El antiguo imperio seeriano se había desmoronado tras la muerte del emperador Zeharat. La mayoría de los sistemas se habían unido a la nueva galaxia de defensa, pero algunos intransigentes aún soñaban con restaurar su antiguo poder. Eran un recordatorio constante que las lecciones de la guerra de los cañones de riel no fueron aceptadas universalmente. ¿Cómo lidiamos con las especies que se negaron a ¿abandonar las armas destructoras de planetas?, preguntó el cadete Vorthak. Kate y Lisa intercambiaron miradas. Esto siempre era una pregunta difícil de responder. Primero intentamos la diplomacia, explicó Kate. Sanciones económicas, restricciones comerciales, presión política. La mayoría de las especies finalmente se dan cuenta de que el aislamiento es peor que la cooperación. Y si la diplomacia falla, entonces usaremos la mínima fuerza necesaria para eliminar la amenaza, dijo Kate con firmeza. La galaxia ha acordado que nadie puede construir armas capaces de destruir mundos enteros. Ese acuerdo lo hace cumplir la flota de defensa humana y nuestros aliados. Era una gran responsabilidad, pero una que la humanidad había aceptado a regañadientes. Nadie quería ser la fuerza policial de la galaxia, pero alguien tenía que asegurarse de que otro Beltara Prime nunca ocurriera. Jake Morrison apareció en otro canal holográfico llamando desde Unity Point, donde ahora se desempeñaba como director de seguridad galáctica. Su cabello estaba completamente canoso y su rostro reflejaba el peso de sus responsabilidades. Lisa Kate, quería contarte sobre el proyecto conmemorativo. ¿Cómo fue la respuesta?, preguntó Lisa. Mejor de lo esperado. Tenemos el compromiso de más de 400 especies de contribuir al monumento permanente. Los sobrevivientes de la hegemonía cristalina querían incluir un archivo completo de su civilización perdida. El monumento era más que un simple monumento a los muertos, estaba destinado a ser un centro de investigación donde el futuro, las generaciones futuras, podrían estudiar los errores que llevaron a la guerra de los cañones de riel. Bibliotecas, los laboratorios y las instalaciones educativas garantizarían que las lecciones aprendidas de esta tragedia nunca se olvidaran. ¿Qué pasa con los demás supervivientes?, preguntó uno de los cadetes. La expresión de Jake se suavizó. Los refugiados de Beltara han sido reasentados en Nuevo Cristal, un mundo donado por la Confederación Alaran. No es lo mismo que su mundo natal, pero están reconstruyendo su civilización allí. Sus nuevas ciudades incorporan barreras cinéticas diseñadas por humanos desde cero. Este fue quizás el mayor éxito de la posguerra. En lugar de buscar venganza, los sobrevivientes de los mundos destruidos optaron por construir mejores defensas. Habían aprendido de su tragedia y estaban ayudando a prevenir desastres similares.
El civil zafiriano también se ha integrado con éxito en los territorios de la Alianza, añadió Kate. La mayoría rechazó la filosofía militar del imperio después de ver a dónde conducía. No todos los antiguos enemigos se habían convertido en amigos, pero suficientes habían elegido la cooperación en lugar del conflicto continuo para dar esperanza en el futuro. Lisa se dirigió a los cadetes por última vez. Tiempo. Son la primera generación que creció en la galaxia del cañón de Riel Postra. Nunca supe lo que era creer que los escudos de energía te hacen invulnerable. Eso es una bendición y una responsabilidad. Señaló la estación conmemorativa donde se encontraban. Este lugar existe porque toda la civilización confiaba más en su tecnología que en la física. Creían en sus avances. Los escudos podrían protegerlos de cualquier cosa que el universo pudiera lanzarles. Estaban equivocados, y 4.000 millones de personas pagaron el precio de ese error. Los cadetes observaron el campo de escombros con una nueva comprensión. Estos no eran solo bonitas luces en el espacio, eran los restos de ciudades, naves y personas que habían muerto porque sus líderes eran demasiado orgullosos de escuchar las advertencias. Su generación se enfrentará a nuevas amenazas que no podemos imaginar. Lisa continuó. Nuevas armas, nuevos desafíos, nuevas crisis. Cuando eso suceda, recuerda este lugar. Recuerda que al universo no le importa cuán avanzada es tu civilización. La física es la máxima autoridad y no muestra piedad con quienes la ignoran. Leyes. Mientras el grupo se preparaba para salir de la estación conmemorativa, Sarah Moonwhisper se unió. Los envió por holograma desde su laboratorio en Nueva Alter. Sus sistemas de defensa gravitacional protegían ahora más de 200 mundos. Pero continuó investigando nuevas aplicaciones para la tecnología. El Dr. Carter Sarah dijo, quería que los cadetes, para conocer nuestras últimas novedades,